Buenos días, mi nombre es Arturo Paso, soy profesor adjunto del Centro Cardiovascular Universitario. Bueno, como ustedes saben, la estenosis aórtica es una patología muy prevalente a nivel poblacional. Se estima en Estados Unidos que alrededor del 10-12% de los pacientes o de los individuos mayores de 75 años tienen algún grado de estenosis aórtica. Y dentro de ese grupo el 3-4% tienen un grado de estenosis aórtica severa o tiene una estenosis aórtica severa que va a requerir algún tipo de intervención. Es decir, que es un problema muy importante desde el punto de vista de la salud pública. Esto que muestro acá en la primera diapositiva son fotos de válvulas aórticas. Fíjense a la izquierda y arriba, esta es una válvula aórtica normal. Fíjense la forma de los velos en forma de nido, ¿no? La disposición, el espesor de los velos. Los velos están compuestos por capas, tienen tres capas, una capa ventricular que da hacia el ventrículo, una capa fibrosa que da hacia la aorta, y la capa del medio, que es la capa esponjosa, que es donde asientan los procesos patológicos principales de la estenosis aórtica. Es ahí donde se produce acumulación lipídica, transformación eh, celular o osteogénesis, digamos, migración hacia la osteogénesis de distintas células, lo que va generando eh, rigidez y estenosis. Fíjense, esta acá abajo a la derecha es una válvula aórtica calcificada, senil. La forma, cambió totalmente la forma de los velos, hay un engrosamiento, se percibe que hay retracción de los velos y rigidez. La foto B es también una válvula aórtica patológica, engrosada, bicúspide. Fíjense que la apertura se ve horizontal, no tiene forma eh, triangular, sino que es horizontal. Acá está un rafe que no se abre. Esto es típicamente una válvula bicúspide patológica, engrosada, con depósitos también de calcio en su interior, en los velos. Estas dos patologías, estas dos valvulopatías son las predominantes por lejos en cuanto a las etiologías de las estenosis aórticas. Por último tenemos otro tipo de estenosis aórtica, que es la estenosis aórtica reumática, que se acompaña habitualmente de valvulopatía mitral reumática, donde también se observan los velos, engrosamiento de los velos y hay fusión, estas son las comisuras, fíjense que hay fusión comisural. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la estenosis aórtica se caracteriza por manifestarse por disnea de esfuerzo progresiva de meses o años de evolución, que puede llegar a la insuficiencia cardíaca, angor de esfuerzo, eh, o síncope de esfuerzo. Todas estas manifestaciones pueden presentarse también en el reposo frente a algún evento, por ejemplo, la aparición de alguna arritmia, una fibrilación auricular, y en ese caso el paciente puede presentar estas manifestaciones en el reposo. La muerte súbita es otra manifestación de la estenosis aórtica evolucionada, y en general aparece posteriormente a cualquiera de estos otros síntomas que les mencioné previamente. Es muy importante en estos pacientes evaluar, dado que son pacientes en general añosos, evaluar las afecciones comórbidas, indagar y examinar si existen afecciones comórbidas, alteración de insuficiencia renal, eh, EPOC, alteraciones pulmonares, hepáticas, evaluar el estado general del paciente, la presencia de fragilidad, porque todas estas afecciones o condiciones pueden decidir el tratamiento definitivo del paciente. El examen físico es característico, por supuesto que hay que hacer un examen general, como les comentaba,
evaluando el estado general del paciente, pero en lo que refiere estrictamente a las características de la estenosis aórtica, es típica la presencia de un soplo sistólico, eyectivo, que se irradia en general a vasos del cuello, este, con distintos grados de intensidad. La intensidad orienta a la severidad, no es exclusivo, o sea, no siempre es así, dado que a veces existe disfunción sistólica, y cuando hay disfunción sistólica el ventrículo no puede levantar muchos gradientes y entonces el soplo puede ser menor, pero en general la intensidad del soplo orienta a severidad. Y lo otro que orienta a severidad es la ausencia o disminución del segundo ruido en foco aórtico. Eso es un elemento bastante característico porque una válvula rígida no se mueve, no, y ustedes, como ustedes saben, el segundo ruido está vinculado al cierre del valvular. En este caso la válvula es muy hipomóvil, entonces no se ausculta o no presenta el componente aórtico del segundo ruido. Como diagnóstico diferencial de la estenosis aórtica hay en la práctica clínica habitual dos grandes diagnósticos diferenciales en cuanto a la auscultación del soplo. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que también se caracteriza por un soplo sistólico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En este caso, a diferencia de la estenosis aórtica significativa, el soplo no se irradia tanto a vasos de cuello. Si bien se oculta en el foco aórtico, puede ocultarse en el foco aórtico, no se irradia tanto. El segundo ruido está conservado y hay variación clara con una maniobra de Valsalva. El otro soplo que puede confundir a la estenosis aórtica es el de insuficiencia mitral, cuya característica es diferente, no es eyectivo, es isodinámico y la irradiación habitualmente es hacia la axila, pero nunca hacia los vasos del cuello. Esas son fundamentalmente las características clínicas. En cuanto a la fisiopatología, la estenosis aórtica conduce por distintos mecanismos a isquemia y disfunción o falla cardíaca, ¿verdad? Hay, por un lado, un aumento de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo, eso en forma lentamente progresiva durante años va a llevar a un aumento de la masa. El aumento de la masa genera rigidez y disfunción sistólica, y que puede llevar a insuficiencia cardíaca. Hay también un aumento del tiempo eyectivo. Ustedes saben que las coronarias se perfunden en diástole, entonces hay un aumento del tiempo eyectivo en detrimento del tiempo diastólico, y eso también puede conducir a isquemia y disfunción diastólica. Hay un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, que también genera isquemia. Por lo tanto, hay distintos mecanismos que generan isquemia y disfunción del ventrículo izquierdo, diastólica y sistólica, lo cual puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Estos son distintos dibujos de la válvula aórtica. Fíjense, esto es una válvula aórtica normal. Este es un registro Doppler del flujo a través de esta válvula aórtica que es normal. Tiene una velocidad baja de 1 metro por segundo. En la medida que la válvula se va haciendo más esclerótica, a pesar de que no tiene gran estenosis, el registro de Doppler va aumentando progresivamente. Acá esta estenosis es leve a moderada, la velocidad del jet a través de la válvula es mayor, y cuando es severa, la velocidad del registro de Doppler es mayor de 4 metros por segundo. Para exámenes complementarios, el primer examen a solicitar en el contexto de una estenosis aórtica es un electrocardiograma que puede habitualmente mostrar signos de sobrecarga auricular izquierda y de hipertrofia ventricular izquierda. Eso es característico de la estenosis aórtica. El examen fundamental para
para establecer el diagnóstico y evaluar la severidad es el ecocardiograma, nos aproxima al diagnóstico etiológico y, como les dije, evalúa la severidad a través del cálculo de los gradientes y del área valvular. Este es un ecocardiograma, un enfoque parasternal, un eje largo de un ecocardiograma. Perdón. Este es el tabique interventricular, este es el ventrículo izquierdo, esta es la pared posterior, esta es la válvula aórtica, esta es una válvula aórtica normal. Si la pudiéramos ver en movimiento, veríamos que tiene una apertura normal. Comparen con esta otra, que es una válvula aórtica muy calcificada, con una apertura muy disminuida. Esto corresponde a una estenosis aórtica significativa. Acá es un enfoque del eje corto de la válvula aórtica que está en sístole, también muy calcificada, estenótica, y este es un registro Doppler a través de esa válvula que nos muestra un gradiente de casi 66 milímetros de mercurio, es decir, una estenosis severa. Esto es un enfoque de 5 cámaras, perdón, donde se observa el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, acá el tracto de salida, la válvula aórtica muy calcificada, y en el Doppler color una imagen de múltiples colores, se llama habitualmente una imagen en mosaico, que significa una aceleración del flujo a través de una zona estenótica, un flujo turbulento de alta velocidad. Van a ver muchas veces que se dice que se estima la estenosis por ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se basa en la conservación de la masa, que establece que la misma cantidad de sangre que pasa por esta zona, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pasa a través del área valvular aórtica estenótica. Lo que pasa es que la diferencia es que lo tiene que hacer a mucho mayor velocidad. Por lo tanto, el flujo acá es el volumen sistólico acá, el volumen de sangre acá es el mismo. Y una forma de aproximarse a ese volumen es multiplicar el área de superficie de sección por la velocidad. Es una forma de estimar el volumen que va a ser igual en el tracto que en el área estenótica. Por lo tanto, si el área en el tracto por la velocidad en el tracto es igual al área valvular aórtica por la velocidad aórtica, y yo tengo la posibilidad a través del ecocardiograma y del Doppler de conocer tres de estas variables, la velocidad del tracto la puedo registrar, el área en el tracto ya les mostré cómo se calcula, y la velocidad aórtica también se puede registrar por Doppler. La única incógnita que me queda para despejar es el área valvular aórtica. Y esa es la forma en que se calcula el área valvular aórtica a través de la ecuación de la continuidad. Esto es un registro Doppler pulsado a nivel del tracto de salida. De aquí se obtiene la velocidad máxima del tracto para colocar en la fórmula que les comenté. Este es un registro continuo de la válvula aórtica. Fíjense, tiene una velocidad pico de 4,62 metros. Existe una ecuación, que es la ecuación de Bernoulli modificada, que establece que el gradiente a través de un área, a través de distintas cámaras, es igual a 4 por la velocidad al cuadrado. Entonces, como el Doppler registra velocidades, aplico la fórmula de Bernoulli y tengo el gradiente. Otra forma de estimar el área valvular es por planimetría. Esto es un estudio transesofágico donde durante la sístole se puede congelar la imagen y medir el área. Fíjense que este es una estenosis leve de 1,51 centímetros cuadrados. Pero el ecocardiograma a veces tiene sus limitaciones, problemas de ventana, hay que tener una buena alineación del Doppler con el jet. Si la alineación no es muy buena, uno puede estar subestimando la estenosis valvular. Entonces surgen otras herramientas. Esto que están viendo acá es un score de calcio de la válvula aórtica. Es un dato muy útil que puede definir en algunas situaciones la severidad o no de una estenosis cuando el ecocardiograma no es concluyente.
La tomografía también nos brinda, una excelente visión de la válvula aórtica. Fíjense cómo esto es una adquisición multiplanar. Como una tomografía adquiere un volumen completo, se puede cortar en distintos planos, desde la porción superior hasta el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se puede medir muy bien el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el anillo aórtico, la distancia entre el anillo y los ostiums coronarios. Eso tiene mucha importancia al momento de colocar una válvula por vía percutánea. También la tomografía, fíjense en esta foto de acá, nos permite evaluar adecuadamente las arterias de los ejes ilíacos y la aorta, la flexosidad, la presencia de ateromatosis, si hay trombos o no. Fíjense, esta aorta acá tiene un trombo en su pared, se ve en este enfoque, en el enfoque longitudinal, con una placa de ateroma y un trombo. Eh, o sea, la tomografía es una herramienta muy importante y se ha convertido más aún en los últimos tiempos con el advenimiento de las TAVIs. ¿Qué otro estudio puede aportarnos en el contexto de la estenosis aórtica? La cardioresonancia no es un estudio que se haga habitualmente, pero puede aportar información. Evalúa muy bien la función del ventrículo izquierdo y evalúa la presencia de fibrosis. Fíjense en esta foto, la A acá es una resonancia sin ventrículo izquierdo, sin fibrosis. En la B hay una fibrosis subendocárdica. Esto es característico de la fibrosis de la cardiopatía isquémica. En este otro enfoque hay una fibrosis muy localizada, aparentemente subendocárdica. Y acá es intramiocárdica, posterolateral. Acá también es posterolateral en otro enfoque, en otro eje. Y acá es intramiocárdica. O sea que estas tres, esta cuarta con la C, son fibrosis de tipo no isquémico. O sea que además nos aporta datos sobre si el tipo de cardiopatía estructural subyacente, si asocia cardiopatía isquémica o no la estenosis aórtica. Sabido es que la fibrosis en cualquier contexto trae aparejado un peor pronóstico para el paciente que tiene más fibrosis en relación al que no lo tiene, en relación a muerte, en relación a disfunción sistólica y en relación a arritmias ventriculares. Bueno, se dice que una estenosis aórtica es severa cuando por Doppler se registra una velocidad máxima de 4 metros por segundo o más, o que lo que es lo mismo, un gradiente máximo de 64 milímetros de mercurio o más, el gradiente medio mayor de 40 y un área valvular menor de 1 centímetro o, para ser más exactos, de 0,6 o menos centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, porque como ustedes comprenderán, no es lo mismo tener un área de 1 centímetro cuadrado en un individuo de 1,90 m, 95 que pesa 100 kilos, que tener 1 centímetro en un paciente que mide unos 50 y pesa 50 kilos. Es mucho más severa la estenosis en el paciente de mayor superficie corporal. Decimos que la estenosis es leve cuando la velocidad es de 2 a 2,9 metros por segundo, el gradiente medio menor de 20 milímetros de mercurio, y es moderada cuando la velocidad máxima es de 3 a 3,9 metros por segundo o gradiente medio de 20 a 39 milímetros de mercurio. El tratamiento estándar, el tratamiento más utilizado y el que está demostradamente probado que mejora los síntomas y la sobrevida, es el tratamiento quirúrgico de sustitución valvular. Está indicado cuando la estenosis es severa y sintomática. También está indicado cuando la estenosis es severa, asintomática, pero existe disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con una FEBI menor del 50%. De elección, entonces, es la sustitución quirúrgica de la válvula aórtica, y cuando la estenosis es severa y asintomática, con FEBI normal, no tiene ninguna otra indicación para el acto quirúrgico, se realiza un control anual o semestral.
Con, con respecto a la insuficiencia aórtica es cuando se produce un retorno de sangre en diástole desde la aorta al ventrículo izquierdo. Causas pueden ser agudas o crónicas, y agudas o crónicas, causas agudas, por ejemplo, es la endocarditis infecciosa, la disección de aorta ascendente, menos frecuentemente roturas traumáticas de los velos en un choque frontal, por ejemplo, o la degeneración mixomatosa. Dentro de las crónicas pueden ser valvulares o de la raíz aórtica. Dentro de las causas valvulares, una de las más frecuentes es la válvula aórtica bicúspide, la fiebre reumática y la esclerodegenerativa. Y dentro de las causas de la raíz aórtica están la dilatación por enfermedad hipertensiva, la ectasia anuloaórtica y el síndrome de Marfan. Desde el punto de vista fisiopatológico, la regurgitación aórtica determina isquemia miocárdica y disfunción sistólica o falla del ventrículo izquierdo por varios mecanismos. Aumenta por un lado el volumen diastólico, el volumen del ventrículo izquierdo, aumenta la masa como mecanismo compensador, eso lleva a disfunción del ventrículo izquierdo, eso puede llevar a disnea o síntomas de insuficiencia cardíaca, por un lado. Por otro lado, hay una disminución en la presión diastólica aórtica, en diástole. Ustedes recuerdan que las coronarias se perfunden en diástole, o sea que tienen menos disponibilidad de sangre porque parte fluye hacia el ventrículo izquierdo por la regurgitación. Eso puede generar isquemia y también puede generar disfunción del ventrículo izquierdo. Es decir, que hay varios mecanismos por los cuales la insuficiencia aórtica genera isquemia y disfunción del ventrículo izquierdo. Esto es un esquema interesante, fíjense. Esto es un ventrículo izquierdo normal que no tiene nada de regurgitación. Expulsa por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, por la válvula aórtica, 100 mililitros. Tiene un volumen diastólico final de 150, un volumen sistólico final de 50, una FEBI de 67%, una presión diastólica final del VI de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede cuando se produce bruscamente, por ejemplo, una rotura de la válvula por endocarditis o en el contexto de una disección aórtica o traumática? Ese ventrículo no está preparado en forma aguda para recibir ese volumen regurgitante. Entonces, no se dilata mucho porque no ha generado mecanismos de compensación, refluye por la insuficiencia aórtica aguda 60 mililitros, expulsa 120, pero la mitad lo refluye, o sea que tiene una fracción regurgitante de 50%, y la FEBI está conservada, pero lo que sí sucede es que aumenta muchísimo la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y ese paciente está en insuficiencia cardíaca o en edema agudo de pulmón. ¿Qué sucede? Fíjense el dibujo de acá abajo a la izquierda. Esta es una insuficiencia aórtica crónica, pero compensada. El ventrículo ha tenido tiempo de dilatarse, de desarrollar, de aumentar su cavidad frente a la sobrecarga crónica de volumen y de presión. Tenemos un volumen diastólico final de 250 mililitros, un volumen sistólico final de 50, la FEBI está conservada, es normal, pero hay un volumen regurgitante de 100 mililitros, hay un volumen expulsado de 200, pero refluye 100 mililitros. O sea que es una insuficiencia aórtica severa, asintomática. La presión diastólica final del ventrículo izquierdo no está elevada. Ya empieza a verse la diferencia, el aumento de la presión diferencial. ¿Y qué sucede cuando se ven superados todos estos mecanismos de dilatación, de aumento de la masa, que evoluciona a la descompensación e insuficiencia cardíaca? Entonces, el ventrículo izquierdo se dilata aún más, genera un volumen diastólico final de 300 mililitros, un volumen sistólico de 150, la FEBI cae y aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo en 25. Este paciente ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, etcétera, todas las manifestaciones clínicas de la insuficiencia aórtica crónica, que son la disnea de esfuerzo, disnea de decúbito, disnea paroxística nocturna, angor de esfuerzo, también angor nocturno, por lo que mencionábamos de la perfusión de las coronarias en diástole,
del examen hay que evaluar si el paciente tiene un hábito marfanoide o no. El choque de punta habitualmente está desplazado en la insuficiencia aórtica crónica. Existe el latido diagonal. El soplo es diastólico en el foco aórtico o mesocárdico. Hay que acomodar de alguna manera el oído para tratar de percibir ese soplo, que es mucho más suave que los soplos sistólicos. Hay que como cambiar la sintonía, buscar algo en la diástole mucho más suave, mucho más velado que los soplos sistólicos habituales. Y en la insuficiencia aórtica es característica las manifestaciones periféricas, en las cuales hay descrito una cantidad de signos vinculados al aumento de la presión diferencial. La hiperpulsatividad de cuello, el pulso de Corrigan, el doble soplo ocular de Durosier, etc. Bueno, como ustedes saben, el ecocardiograma es el examen fundamental para confirmar el diagnóstico, la etiología, el mecanismo de la insuficiencia aórtica y la severidad. Evalúa los volúmenes, la FEBI, la presencia de dilatación en la aorta ascendente, otras valvulopatías y otras alteraciones. Vamos a mostrar a ver si puedo hacer correr este video. Sí. Fíjense, este es el ventrículo izquierdo, válvula mitral, válvula aórtica, y la aorta ascendente está severamente dilatada. Fíjense, entre cada uno de estos puntitos hay 10 milímetros, por lo tanto acá debe haber como 70, 75 milímetros de dilatación de la aorta ascendente. Es un aneurisma de aorta. Acá lo mismo. Y además tiene un prolapso. Fíjense cómo prolapsa la válvula en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea que asocia dos patologías. Otra patología es la válvula aórtica bicúspide. A ver si la podemos ver en movimiento. Fíjense, tiene un velo acá que se abre y otro acá. No tiene tres velos. La apertura es una válvula aórtica bicúspide, otra de las causas de insuficiencia. Otra causa es la endocarditis infecciosa. Fíjense, esta válvula está muy engrosada y tiene masas aquí en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso corresponde a una endocarditis de la válvula aórtica. Para evaluar la severidad, habitualmente utilizamos el jet color, el ancho del jet color en relación al ancho del tracto, entre otros distintos parámetros para evaluar la severidad. Esta es una insuficiencia aórtica leve y esta es una insuficiencia aórtica más significativa, donde el ancho del jet es un poco más ancho en relación al ancho del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá se puede ver en eje corto. Acá hay el orificio de regurgitación. Este es un parámetro también para evaluar el grado de severidad de la insuficiencia. Decimos que la insuficiencia es severa cuando el volumen regurgitante es mayor de 50 mililitros o un orificio regurgitante efectivo mayor de 0,6 centímetros o una fracción regurgitante mayor de 60%. Habitualmente en la insuficiencia aórtica crónica el ventrículo está dilatado. Hay que ver el grado y la función ventricular para estimar de alguna manera la indicación quirúrgica. Con respecto al tratamiento, en el caso de que se trate de una insuficiencia aórtica severa y sintomática, el tratamiento estándar es quirúrgico de sustitución valvular. En caso de que sea severa y asintomática, nos fijamos en los diámetros del ventrículo izquierdo. Si tiene un diámetro sistólico mayor de 55, una FEBI menor de 50, o si la aorta ascendente es mayor de 55 o mayor de 50 en el síndrome de Marfan, estas situaciones tienen indicación quirúrgica aunque sean asintomáticas. Y en el caso de la dilatación de la aorta se coloca tubo valvulado.